Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo para ustedes el programa de la verdadera historia de México. Estamos hoy a 12 de abril de 2021 y pues aquí está con nosotros también el profesor Francisco Mendoza, que ya saben ustedes que es quien narra las grandiosas historias de nuestro querido México. Así que vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos. Un placer estar de nuevo por aquí. Y pues bueno, los saludamos a todos nuestros amigos. Soy Doris y pues aquí estamos nuevamente. Bueno, vamos a ver quiénes están en el chat. Javier Quiroz, está Axel Chávez, Alex Domínguez, Eduardo de León, Luis Castellanos, está... también es de Guadalajara, Luis Castellanos, y también, ¿quién? Andrés Leono Sanabria. Oh, qué bien, qué bien. Están en Nueva Zelanda. Bueno, Ángel Millán. Está también Héctor González. Está Histórico Guadalajara. Saludos desde Morelia, Michoacán. Eduardo Cabello. Juvenal Tato Sánchez, también desde el Grullo, Jalisco. Francisco Castrejón. Está Claudia Gudiño, desde Azcapotzalco. Miguel Ángel Valencia Rodríguez, también su tierra, claro que sí. Inge Valencia, gracias por todo su apoyo. Alan Cruz está también, Roberto Romo, Rogelio Castillo y pues bueno, profesor Arturo Moreno también. Pues, licenciada, como dicen nuestros amigos, nos toca el bellísimo estado de Jalisco. Sí, claro, todos los estados son bellos, profesor. Todos los estados, ay, de verdad, este estado me encanta, me fascina, su música, su folclore. Y pues bueno, profesor, ¿de qué nos va a hablar? Hay mucho que platicar, como de todos los estados. Y como lo he dicho en otras ocasiones, solamente basta caminar por las calles para ver toda la historia de México reflejada en cada uno de nuestros estados, y Jalisco obviamente no es la excepción. La segunda ciudad más grande de México, después de la Ciudad de México, seguiría Guadalajara, que Guadalajara, cosa curiosa, tiene 1 millón de habitantes, 1,5 millones aproximadamente de habitantes, pero las 6 ciudades, porque ya son 6 ciudades las que forman lo que es Guadalajara, ¿sí? Suman 7 millones de habitantes, lo que aquí Ciudad de México somos 8,5 millones de habitantes en la ciudad, pero con la zona conurbada, Ciudad Satélite, Ciudad Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera, pues sumamos 20 millones. Pero aún así es grandísimo Guadalajara, pero grandísimo, les digo, la segunda ciudad más poblada de nuestro país. Entonces tenemos mucho que platicar de todo el estado de Jalisco, no solamente Guadalajara, sino de todo el estado de Jalisco. Sí, así es, profesor. Pues muchas gracias a todos los que están aquí en el chat y a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en este bello estado de Jalisco. Profesor. Pues nada, que vamos a iniciar. Había por ahí una duda del programa de la semana pasada, donde nos decían que en Orizaba, en Veracruz, hay un museo dedicado al fútbol y que ellos dicen que es la cuna del fútbol. Y bueno, Pachuca es oficialmente la cuna del fútbol, aunque la confusión puede estar de que uno de los primeros equipos fue el Orizaba, pero eran trabajadores de Orizaba que emigraron a las minas de Real del Monte, ¿sí? Y se llamaban Orizaba. Entonces es probable que los primeros partidos hayan sido allá, pero no hay registro, o sea, no dudamos del comentario que nos hacen, pero no existen registros. Entonces oficialmente, bueno, sería la ciudad de Pachuca la cuna del fútbol en México. Nada más para dar ese detalle, pero no dudamos que pudo haber sido la ciudad de Orizaba. Y también nos mandaron un mensaje diciéndonos que habláramos de un médico obstetra y músico nacido allá en la ciudad de Tulancingo, que es Aniceto Ortega del Villar.
Pero bueno, les pasaremos los datos en la página. Claro, claro, pues usted dice, licenciada, comenzamos. Adelante, adelante, profesor. El estado de Jalisco, que por mucho tiempo se escribió con X, sí, Jalisco, como México se escribía con J, y Jalisco se escribía con X, pero a partir de la Constitución de 1824 comienza a tomarse la letra J para describir a este estado. Era una región Jalisco porque era Nueva Galicia, era el reino de la Nueva Galicia, y así se le conoció por mucho tiempo. Pero es la región de Jalisco, ¿sí? Y ya cuando la Constitución del 24, entonces ya se toma como un estado y se le pone precisamente ese nombre y se le quita el de la Nueva Galicia. Hay mucho de historia, mucho de historia, aunque si nosotros observamos adecuadamente, gran parte de la historia de Jalisco es Guadalajara. Hay otras ciudades muy importantes, Ciudad Guzmán, Vallarta, muchas ciudades en el estado, pero Guadalajara, por ser tan grande, pues sí, como que jala bastante, e insisto, ya absorbió a Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, en fin, son 6 ciudades ya las que están ahí adentro, y que no hay manera de notar la diferencia, o sea, es la misma ciudad, absolutamente. Entonces, pues son varias ciudades de las que comentaríamos. Hay muchos detalles interesantes, empezando el gentilicio, ¿sí? Puebla, poblanos, Veracruz, veracruzanos, en el caso de Nuevo León, pues son regios, regiomontanos, Sonora, sonorenses, etcétera. Bueno, ¿por qué los de Guadalajara son tapatíos? ¿De dónde sale el gentilicio tapatío? ¿Sí? Y es más, una melodía tradicional, pues es el jarabe tapatío. Entonces, ¿de dónde viene? Tapatío es un vocablo náhuatl, porque en esa zona los antiguos habitantes, hacían comercio con el cacao. Entonces, tapatíotl significa 3 por 1, ¿sí? Era, digamos, como el uso común para el comercio, manejarlo con el número 3. Entonces, tapatío significa vale por 3 o 3 por 1. Es lo que significa. Y bueno, nuestros amigos tapatíos, orgullosos de ese vocablo, dicen, nosotros los tapatíos valemos por 3. Obviamente hacen el juego de palabras, y no lo dudamos, amigos, no lo dudamos. Yo quiero, aprovechando, hacer esta mención, licenciada. Nos escribió un amigo de Guanajuato. Nos escribió bien, o sea, sin ningún problema, pero sí estaba como, pues lo podemos decir, un poquito celoso porque dijimos que las guajolotas, ese platillo de León, Guanajuato, el origen es la ciudad de Guanajuato, ¿sí? Entonces nos hizo la aclaración. Pero amigo, no te preocupes, de veras es del mismo estado, es el estado de Guanajuato, y el estado de Guanajuato forma parte de México y todos aquí somos parejos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, de todos modos pasamos tu comentario. Qué bueno que nos haces esa observación. Como dice usted, hay que abrir fronteras, profesor. Exactamente, es algo que buscamos en Urus Radio, el podernos unificar. Y bueno, y hablando de platillos, normalmente cierro la historia de los estados con algunos platillos. No, es que es difícil, licenciada, ahorita que hablamos de las guajolotas, que les comenté que no he tenido la oportunidad de probar a pesar de que estuve en León, pero hablar de las tortas ahogadas, que fue por accidente, que cayó una torta, sí, dentro del picante, y bueno, se quedó ya como tradición desde mediados del siglo pasado. Es algo tradicional en el estado de Jalisco, en todo el estado de Jalisco, las tortas ahogadas. Pero ¿qué podemos decir de la birria? Por favor, o sea, también algo tradicional ahí en el mercado de San Juan de Dios. Yo, las veces que he tenido oportunidad de estar en Guadalajara, que siempre me han recibido excelentemente, y que les envío un fuerte abrazo a todos nuestros queridos amigos de allá de Guadalajara y de otras regiones de Jalisco, la birria. Yo voy al mercado de San Juan de Dios a comer birria, y ahí en el mercado, que por cierto es el mercado bajo techo más grande del mundo, no por las dimensiones a lo largo y a lo ancho, sino porque son varios pisos, porque en sí el mercado más grande del mundo está en Turquía. Bueno, pero digamos, por la cantidad de puestos bajo techo, el mercado más grande del mundo es San Juan de Dios, precisamente.
y ahí hay una parte que queda a la intemperie, una como placita, y ahí venden un tecuino, pero riquísimo. Yo voy, me como mi birria, pero antes me compro mi tecuino para con eso estar... Tejuino, ¿no? Tejuino, bueno, tecuino o tejuino, y y es riquísima la combinación. De veras, siempre que voy para allá, para Guadalajara, que he ido unas 5 o 6 veces, no dejo de pasar allá a San Juan de Dios, que San Juan de Dios es un río, es el río San Juan, que está entubado, ¿sí? Ese río, que bueno, para nosotros no es nada extraño, porque aquí en Ciudad de México, pues tenemos varios ríos, el río San Joaquín, el río Consulado, etcétera, que todos están entubados. Nuestro viaducto es realmente un río, el río La Piedad, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a esos ríos entubados. Bueno, está el río San Juan, que era lo que dividía a la ciudad de Guadalajara entre pobres y ricos. De un lado estaban los pobres, de otro lado estaban los ricos. Fue fundada la ciudad de Guadalajara 4 veces, amigos. 4 veces fundaron la ciudad de Guadalajara, zona que era frontera entre los chichimecas. Notan cuántas veces hemos hablado del pueblo chichimeca, sí, de estos pueblos seminómadas del norte del país que fueron fundamentales y que realmente hay una cultura ahí. Lo que pasa es que ha sido muy poco estudiada, muy poco conocida la cultura chichimeca, y que bueno, los mismos mexicans eran de origen chichimeca. Entonces era como la frontera entre el Imperio Tarasco, ¿sí?, y la zona chichimeca. Entonces, cada vez que cuando llegaban los españoles y querían fundar una ciudad ahí, pues simplemente no podían. Le intentaron desde Nochistlán, en Tonalá, etcétera, y simplemente no podían fundar la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Hasta que una ocasión, por orden del virrey Antonio de Mendoza, se mandan a 62 familias a que funden una población en esa zona. No les gustaba el lugar donde estaban, y una mujer, Beatriz Hernández, ¿sí?, de pronto enojada porque no se decidían, porque ponían peros y pretextos, agarra un cuchillo, lo clava en un árbol, ¿sí?, y dice: el rey es mi gallo y aquí nos quedamos por las buenas o por las malas. Entonces hay una estatua ahí en Guadalajara dedicada a esta mujer, a Beatriz Hernández, que bueno, ella es la que toma la decisión final de que ahí se forme la ciudad, aprovechando que muy cerca de ahí está la barranca de Huentitán. Entonces, esta barranca impedía pues el paso de los grupos naturales, ¿sí?, en el caso de alguna invasión. Entonces, aprovechando también que estaba ahí el río San Juan, bueno, que fue bautizado como río San Juan, y entonces es ahí donde se va a fundar la ciudad de Guadalajara en el 14 de febrero de 1542. Se me quedó muy bien grabada la fecha por lo del 14 de febrero, que es un día como muy, muy representativo. Amigos, comenzó como, o sea, esa zona Nueva Galicia, ¿sí? Hay toda una historia, pero sí, ahí sí sería muy larga de explicar esa historia, lo que tiene que ver Nuño de Guzmán en ese enfrentamiento con Hernán Cortés. Es como muy largo y sí nos llevaríamos mucho tiempo. Solamente vamos a decir que fue nombrado como el reino de la Nueva Galicia, y que precisamente ahí, en la Guerra del Mixtón, amigos, es donde sucumbe Pedro de Alvarado, que aquí ya lo hemos platicado, aunque hace poquito la licenciada me daba detalles. Yo sabía que él se había caído y que se había lastimado y había muerto poco después, y la licenciada precisamente me platicaba, estuvo leyendo sobre la Guerra del Mixtón y me comentaba de que fue otro jinete el que, huyendo, atemorizado pues porque los venían persiguiendo, resbala y cae sobre Pedro de Alvarado y lo tira del caballo y rueda por una barranca y queda sumamente lastimado. Le preguntan que qué le dolía y él dijo: me duele el alma. Con esto pues daba por entendido que el dolor era inmenso y que sentía que moría, y efectivamente ahí muere Pedro de Alvarado, que bueno, sabemos que pronto le van a quitar el nombre de Puente de Alvarado a una de las calles de la Ciudad de México. Esto ha causado muchísima polémica. Pero bueno, allá precisamente en la Guerra del Mixtón es donde sucumbe el conquistador, y que yo creo que haríamos un programa, licenciada, así como lo hicimos en la Guerra de Intervención y en la
en la Guerra de Reforma, hablando de qué fue lo que pasó con los personajes. Sería interesante hacer un programa sobre qué fue lo que pasó después con los conquistadores, porque tienen historias muy, muy particulares. Amigos, la catedral de Guadalajara, ¿sí? Que es tan representativa. La catedral tiene una historia, pues, increíble, ¿sí? Si ustedes entran a la Catedral de Guadalajara, van a ver que el piso es de duela, no es de mosaico, es de duela. Realmente es un panteón. El terreno donde está la catedral, o sea, se construye la catedral, pero dentro de la catedral había tumbas, ¿sí? A ras de suelo. Entonces era mucho problema para la gente entrar a tomar misa saltándose las tumbas. Pero era, o sea, la gente quería que lo enterraran dentro de la iglesia. Entonces lo que hicieron fue taparon y pusieron duela, porque la gente, les digo, le costaba mucho trabajo entrar, y hasta el día de hoy está enduelada la catedral, y la gente no sabe, o poca gente sabe, que están pisando un panteón, que abajo hay más de 400 tumbas, ¿sí? Y otra cosa que, esto lo hemos comentado desde hace años en Urus Radio, amigos, estas historias de túneles que hay en México. Bueno, conocíamos los túneles en Guanajuato, ¿sí? Pero se hablaba de muchos túneles en muchos lugares y siempre se negaba. No es cierto. Hace poco ya dieron a la luz los túneles de la ciudad de Puebla, que me he quejado mucho que no he podido conocer, y que ya es un lugar turístico, y se sabe que hay túneles en Torreón, que hay túneles en Zacatecas, etcétera. Bueno, la Catedral de Guadalajara no es la excepción. Hay túneles debajo de la catedral. Esto era algo muy usual, amigos, en el México virreinal, el construir estos túneles para poder escapar en caso de alguna agresión. Ellos temían un levantamiento que se podía dar en cualquier momento. Y bueno, hay un túnel que comunica catedral hasta el Hospicio Cabañas, que, vamos, por fuera no está tan lejos el Hospicio Cabañas, es en línea recta, es toda una calzada, que es digamos, la zona más visitada de la ciudad de Guadalajara. Pero por abajo, pues sí, es larga la distancia, pues está el túnel, hay un río subterráneo ahí abajo de la catedral, no se permite entrar, y a lo mejor, no lo sé, todavía sigan negando que existan esos túneles. No, ahí están los túneles, mucha gente ya lo sabe, e inclusive ya han tomado fotografías, ahí están los túneles, como en todas, bueno, no en todas, pero en muchas ciudades mexicanas. Cabe mencionar que ahí en la Catedral de Guadalajara, ahí ofició misa Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, sí, llega el 26 de noviembre de 1810. Primero el amo Torres, ya les platicamos aquí cuando en la serie de la Guerra de la Independencia, ya les platicamos aquí cómo el amo Torres derrota al ejército virreinal, y con un excelente truco ahí en Zacualco los derrota, porque cada vez que veían el flamazo de un cañonazo, todo el mundo se tiraba al suelo. Y luego se levantaban, corrían y veían otro flamazo y todo el mundo se tiraba. De tal manera que las balas de los cañones pasaban por encima, llega el amo Torres hasta la línea donde están los cañones y los destroza, y queda Guadalajara, sí, abierta para la entrada del ejército insurgente, encabezada por el amo Torres. Entonces el amo Torres toma el 11 de noviembre, si mal no recuerdo, de 1810, toma la ciudad de Guadalajara e invita a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo venía de la derrota de Aculco, ¿sí? Se habían dividido las fuerzas, Allende se va hacia Guanajuato a intentar sostenerla porque sabía que venía Calleja, y se separa de Hidalgo, ahí ya están las diferencias muy, muy marcadas. Entonces Hidalgo se va a Valladolid, y les hemos platicado aquí que llegó con 3 hombres. De haber tenido un ejército de 80,000, regresa a Valladolid Hidalgo, regresa con 3 hombres y él 4. Llegan de noche a casa de unos amigos, y de ahí empieza a organizar otro ejército y levanta 7,000 hombres. Entonces el amo Torres toma la ciudad de Guadalajara el 11 de noviembre del 10 e invita a Miguel Hidalgo, y efectivamente Miguel Hidalgo se va hacia el estado de Jalisco. Insisto, amigos, la segunda ciudad más importante. Yo sé, y habrá quien diga que en ese tiempo era más importante Puebla,
Ya platicaremos de Puebla, porque era el paso de Veracruz hacia la Ciudad de México. Por fuerza tenían que parar en Puebla. Pero no, ya había crecido, se había desarrollado muchísimo, porque era parte de la Ruta de la Plata, ¿sí? Ya vamos a platicar de Puerto Vallarta, que también había muchas minas de plata, etcétera. Era parte de la ruta. Entonces, todo lo que era Aguascalientes, lo que era Zacatecas, viajaban hacia Guadalajara con las conductas de plata, y de ahí salían hacia la Ciudad de México, cruzando todo el Bajío. Bueno, entonces se convierte en una ciudad importantísima. Ya en ese tiempo era la segunda ciudad. Hidalgo no toma la Ciudad de México, no la toma, se arrepiente ya, y aquí a la entrada de la ciudad, se arrepiente, se va hacia Aculco, en Aculco lo derrota Calleja, y entonces va a Valladolid, y posteriormente va hacia Guadalajara, que lo recibe a Miguel Hidalgo con los brazos abiertos. Hay un personaje que me interesa mucho mencionar, ¿sí? a este personaje, que es el obispo Cabañas. El obispo Cabañas, él había enviado a hacer lo que conocemos hoy como el Hospicio Cabañas. Quien lo diseña es Manuel Tolsá, ¿sí? Que nunca estuvo en Guadalajara. O sea, él no fue para allá, hace los planos y se los encarga a un alumno para que este alumno esté supervisando la construcción del hospicio. Entonces, pero es diseño totalmente de Manuel Tolsá, y se inaugura por ahí de marzo o abril de 1810. Esto es unos meses antes del estallido en Dolores y unos meses antes de que llegara Hidalgo. Era el obispo de Guadalajara, el obispo Cabañas, pero era Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Entonces se le recuerda mucho por el hospicio, ¿sí? Una enorme construcción con 23 patios, y que actualmente, alberga los murales de Orozco, preciosos murales de Orozco, impresionantes verdaderamente, y que tiene mucha historia particular. El Hospicio Cabañas es recordado pues por Juan Cruz Ruiz de Cabañas, el obispo. Pero ¿qué creen? Que el obispo Cabañas se había aliado con Abad y Queipo para ahí se me olvidó la palabra cuando le quitan la cuestión religiosa a alguien, excomulgar, para la excomulgación de Miguel Hidalgo. Entonces era enemigo de Miguel Hidalgo, y cuando sabe que Hidalgo va hacia Guadalajara, sale huyendo inmediatamente, ¿sí? Juan Cruz Ruiz de Cabañas sale huyendo, porque sabe que donde lo agarrara Hidalgo, quién sabe qué le iba a pasar. Ahorita vamos a platicar lo que le pudo haber pasado. Sale huyendo, viene hacia la Ciudad de México, y en el camino lo asaltan o los detienen los Villagrán. ¿Se acuerdan que platicamos la semana pasada de los Villagrán? Los héroes de la independencia más notables del estado de Hidalgo. Lo detienen y se les escapa, se les alcanza a escapar el obispo Cabañas. Viene a dar a la Ciudad de México, aquí permanece. Posteriormente, ya en el levantamiento de Iturbide, ¿sí? Él empieza a apoyar económicamente a Agustín de Iturbide. Fíjense, amigos, él excomulga a Miguel Hidalgo, sí, lo excomulga, tanto que huye de Miguel Hidalgo, y después él va a apoyar la lucha por la independencia, pero con Agustín de Iturbide. Entonces, cosa curiosa, él apoya con dinero, etcétera, etcétera, a Agustín de Iturbide, y amigos, él es el que corona en misa de 3 obispos, pero a él le toca coronar a Agustín de Iturbide en la Catedral Metropolitana. ¿Qué cosas, no? Cuando él mismo persiguió a Miguel Hidalgo, después apoya a Iturbide y él mismo corona a Agustín de Iturbide, el obispo Cabañas. Moriría pocos años después, pero bueno, cómo da vueltas la vida. Por eso tanta discusión acerca de la consumación de la independencia. Pero bueno, Miguel Hidalgo está ahí hasta el 15 de enero de 1811, ahí se encuentra. Y Miguel Hidalgo, a ver, va a pasar algo muy importante ahí en Jalisco. ¿Por qué? Porque según las crónicas, y aquí no nos vamos a quedar callados, amigos, no nos vamos a quedar callados. Según las crónicas ahí, Hidalgo
perdió el piso. De esas personas que, como decimos aquí en el centro, se sube a un tabique y se marea. Bueno, pues al parecer Hidalgo ahí se mareó por completo. Él vestía de sacerdote, pero cuando llega a Guadalajara viste de militar, ya viste como capitán, ¿sí? Con muchos adornos, etcétera, y lo acompaña una mujer, ¿sí? Que todos empezaron a conocer como la Fernandita, María Luisa Comba, ¿sí? ¿Quién era la Fernandita? Cuando él llega a Guadalajara, viene un carruaje donde viene una mujer que viene vestida de hombre, viene vestida de militar, pero que se le nota que es una mujer. Entonces, fíjense lo que son los rumores. Acuérdense, amigos, que Fernando VII estaba hecho prisionero por Napoleón allá en España. Y les hemos platicado lo pusilánime que era Fernando VII, que hasta le pide a Napoleón que lo adopte como hijo. Así de pusilánime era este hombre, ¿no? Fernando VII. Entonces, cuando ven llegar a Hidalgo y ven que viene en un carruaje una mujer vestida de hombre y muy oculta con las cortinillas, etcétera, la gente empieza a decir que seguramente es Fernando VII, que se escapó de España, sí, se escapó de España y vino a dar aquí a la Nueva España y que lo estaban protegiendo los insurgentes. Ven qué historia estaban inventando, ¿eh? Qué historia. Desde que se les escapó Fernando VII, cruzó el océano, vino, se alió a los conspiradores, etcétera, etcétera. Qué historia. Entonces, como no sabían quién era, sí, le empezaron a decir la Fernandita cuando supieron que era una mujer. Entonces, porque la confundían con Fernando VII. Increíble eso, ¿no? Entonces, tiempo después, la Fernandita andaba todo el tiempo con Miguel Hidalgo. Obviamente, muchos dijeron que era amante de Miguel Hidalgo, que era una de sus amantes, ¿sí? Esa crítica le hicieron. Pero resulta que cuando él sale hacia Puente de Calderón, María Luisa Comba se queda ahí en Guadalajara. En la derrota, ¿sí? De los insurgentes, ella es tomada prisionera, ella es investigada y resulta que no era una amante de Miguel Hidalgo, era su hija de Miguel Hidalgo, que él había recogido allá en Valladolid, sí, que ahí estaba viviendo y que ella dijo, yo quiero ir contigo, papá, ¿sí? Bueno, en ese tiempo no eran papás, eran tíos, ¿verdad? Todos los hijos de sacerdotes, sí, claro, a sus padres les decían tíos. Entonces imagino que le dijo, tío, yo me voy contigo. Y él, por proteger a su hija, porque era realmente su hija, la lleva consigo, llega con ella ahí al estado de Jalisco. No la lleva a Puente de Calderón, sabemos que Hidalgo no regresa, sino ya avanza hacia Aguascalientes. Ella es juzgada, se investiga quién era, saben que era hija de Hidalgo, ¿sí? Y que fue parte de las acusaciones que él tuvo posteriormente allá en Chihuahua, y después se pierde en la historia. La Fernandita no se vuelve a saber de ella. Pero bueno, ahí en Guadalajara es cuando este torero apellidado Marroquín, acuérdense que Hidalgo era aficionado a los toros y que tenía rancho, donde tenía criaderos de toros de lidia, y es ahí precisamente donde él ordena la matanza de 360 españoles a manos del torero Marroquín, y que comentan que jugaba con estos españoles como si les hiciera una faena y después les daba la puntilla, como lo hacían los toreros. Les digo, él era un torero, y esto pues manchó mucho la lucha por la independencia. Ahí era evidente que mientras Hidalgo estaba en bailes, estaba en reuniones, en misas, Allende estaba intentando organizar al ejército porque sabía que se le venía Calleja encima, y surgen las divisiones muy fuertes entre Hidalgo y Allende. Ahí surge el Despertador Americano, amigos, que, cosa curiosa, el Despertador Americano tiene 7 números. Son 7 números del Despertador Americano. 6 números se repartieron, que era un periódico muy caro, ¿eh? El Despertador Americano equivalía, no sé el precio, digamos el número, pero comprar ese periódico costaba
lo mismo que 2 costales de frijol. Lo mismo que 2 costales de frijol, comprar un número del Despertador Americano, y ahí se empieza a imprimir en Guadalajara. El número 7 ya se había impreso, ¿sí? Ya se había impreso, pero no salió a la venta porque es la derrota de Puente de Calderón. Entran los españoles a Guadalajara y queman la edición, ¿sí?, del número 7. Por muchos años se consideró que ese material se había perdido. ¿Quién lo iba a decir que hace unos años se encontró un ejemplar del número 7? Si mal no recuerdo, en Santiago de Chile. Creo que allá fue donde lo encontraron, el número 7 del Despertador Americano. ¿Cómo se fugó? ¿Quién sabe? Y cómo sobrevivió, no lo sabemos. Pero ya se tiene la colección completa del Despertador Americano. Pero fíjense hasta dónde apareció, y eso que habían quemado todos los números los españoles. Pero bueno, salen hacia Puente de Calderón, viene la derrota que está muy cerca de Guadalajara. Les hemos platicado esa batalla, fue terrible la batalla, y terrible la manera en que se pierde la batalla cuando ya se tenía por completo ganada, en un accidente. Ya lo platicamos todo en la serie de la lucha por la independencia, y la explosión de ese carro lleno de explosivos pues se oyó hasta la ciudad de Guadalajara. Cuentan las crónicas que vibraron los cristales en algunos lugares por la explosión tan fuerte ahí en Puente de Calderón, y esto provocó la desbandada del ejército insurgente, y es el principio del fin de esa primera etapa de la lucha por la independencia. Entonces Jalisco pues tiene hechos fundamentales ahí en su actual territorio. Pero bueno, saltémonos, ya platicamos que el obispo Cabañas es el que corona a Agustín de Iturbide, precisamente. Se forma el estado de Jalisco. Hay muchos hechos, pero quisiéramos mencionar otro que no podemos pasar por alto, este hecho, y que sucedió el día 13 de marzo de 1858, y que aquí lo hemos platicado ya, cuando Juárez, ¿sí?, que recibe el poder a causa de la renuncia de Ignacio Comonfort, va a dar a Guanajuato, pierden una batalla, va a dar a Guadalajara, y en Guadalajara un tipo de apellido Holanda, que era su jefe de la guardia, lo traiciona, estando en el Palacio de Gobierno, lo traiciona y da orden a su guardia de que fusilen a Benito Juárez. Fusilan a Benito Juárez, y pues esto ya lo hemos platicado, cuando se oye el escándalo, la balacera ahí abajo, cuando la guardia está traicionando a Benito Juárez, los tienen de hecho encerrados. Entonces deciden matarlo, van hacia el despacho donde estaba Juárez, y se preparan. Sale Juárez, se agarra del picaporte de la puerta cuando ve que los soldados le están apuntando, dan la orden de preparen, apunten, y en ese momento, en ese preciso momento, Guillermo Prieto, ¿sí?, él lo comenta, que solo se acuerda que agarró de la ropa a Juárez, lo pasó para atrás, puso los brazos en cruz y dijo: los valientes no asesinan, ¿sí? Y empezó con un discurso que después a él le preguntaban: ¿qué fue lo que dijiste? No sé, no me acuerdo qué fue lo que dije, ¿sí? Entonces los enfrenta a todos, los va convenciendo de que bajen las armas, menos un sargento. Un sargento seguía apuntándole, los demás ya habían bajado las armas. Guillermo Prieto estaba enfrente de ellos, con Juárez a la espalda, agarrado del picaporte, ¿sí? Y de pronto, cuando Guillermo Prieto ve que no pueden bajar, o sea que este tipo, solo uno, no bajaba el arma, que sí estaba dispuesto a matar a Juárez, se le planta directamente y le dice: si quieren sangre, bébanse la mía, ¿sí? Y el otro es donde no puede y baja el arma. Caray, lo que hace el señor Guillermo Prieto. O sea, fue impresionante la manera en que le salva la vida a Benito Juárez, justo ahí en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guadalajara. De ahí se irían, ¿sí? Pasan por Sayula, rumbo a San Blas, y de ahí se embarcarían para dar la vuelta al país por el sur,
llegando hasta Panamá y después llegando a Veracruz para continuar con la guerra de reforma. Pero Guadalajara fue víctima de muchas batallas. O sea, Guadalajara la tomaban los conservadores, luego los liberales, luego los conservadores, luego los liberales, y se la pasaban en batallas. En una de estas batallas, amigos, cuando la batalla más fuerte, ¿sí?, que es a finales de 1858, durante la época virreinal, no tengo el dato qué rey fue, pero hay un rey que le regala a la ciudad de Guadalajara, le regala una perla de gran tamaño. No sé, yo las perlas que he visto son imitaciones y son caniquitas chiquitas, yo no conozco otras perlas, pero dicen que era una perla demasiado grande, ¿sí? Esta perla se la regala el rey a la ciudad de Guadalajara como agradecimiento por los servicios prestados al reinado. Les digo, no sé cuál rey fue, Carlos III, Carlos I, lo desconozco. Entonces, en el palacio de gobierno, ¿sí?, se guarda esta perla, se pone en una caja de cristal, como había sido dada por el rey, para que quedara ahí exhibida, pues, ahí queda exhibida. Y precisamente al acercarse la batalla de finales de 1858, donde se va a enfrentar Miramón con Santos de Gollado, ¿sí?, temen que se vaya a perder la perla. Entonces deciden esconder esa perla. Entonces no se sabe exactamente dónde fue escondida, ¿sí? Hay tres opciones: que haya sido en catedral, que haya sido en el mismo palacio del obispado, ahí era donde estaba originalmente la perla, en el palacio del obispado, o en alguna de las casas antiguas de ahí de alrededor. El chiste es que termina esa batalla, pero como viene una tras otra, y continúan las batallas en Guadalajara. ¿Se acuerdan que les platicábamos que Guanajuato fue tomada 18 veces? En 3 años 18 veces, 9 por cada bando. Bueno, pues Guadalajara anda igual, creo que fueron 6 o 7 veces que entraban y salían ejércitos de la ciudad. Pues es hasta después de la Reforma, cuando ya se pacifica, dicen, bueno, pues ahora sí, vamos a volver a poner la perla que nos regaló el rey de España. Entonces, ¿dónde está? Pues pregúntale a fulanito, pregúntale a perenganito, pues yo no sé, pero me dijeron que, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que la perla se perdió. De ahí viene el mote de la perla de Occidente, o la perla tapatía, precisamente. Y es en la Guerra de Reforma que se pierde esta perla. Se sabe, bueno, no se perdió, se sabe que la escondieron, pero también le escondieron, ¿sí?, que no la encuentran. Y digo, a mí me ha pasado que luego yo guardo cosas también que luego no las encuentro, pues entiendo que les haya pasado. Entonces derrumbaron el palacio del obispado, ya años después, por remodelación, etcétera, lo derrumban, pero tuvieron el cuidado de buscar en las paredes, en los pisos, etcétera, y no apareció. Entonces las casas contiguas también han ido cayendo y las revisan muy bien, o sea, la demolición es lenta, buscando encontrar la perla de Occidente o la perla tapatía, y no se han encontrado. El único edificio que queda en pie de aquel tiempo es precisamente Catedral, que no creo que la vayan a tirar para encontrar una perla, pero seguramente ese regalo del rey de España debe de estar en alguna pared o quizá en alguna de las tumbas. Acuérdense que debajo hay más de 400 tumbas, debajo del piso de Duela, ¿sí? Pues a lo mejor en alguna de esas tumbas está esa perla, o como aquella perla, espero que no haya sucedido, que terminó en la corona de la reina Isabel, aquella perla que fue regalada en representación de Baja California Sur, y que acabó en la corona de la reina Isabel, que ya platicamos aquí la anécdota. Ojalá esa perla, sí, la regalaron los españoles, no importa, pero la queremos nosotros, y aparte que es uno de los símbolos de la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, amigos, pasemos, me estoy yendo igual como en otros programas, licenciada, me estoy yendo así como que súper rápido, muy, muy rápido, porque hablemos de otra ciudad, la ciudad de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta,
ahorita se puede decir que es la segunda ciudad del estado de Jalisco, que está en Bahía de Banderas, ¿sí? ¿Por qué se le llama Bahía de Banderas? Porque era paso de las expediciones a California. Por ahí pasaban las expediciones, llegaban, pues es una bahía, llegaban, buscaban madera, buscaban agua, buscaban alimentos, se volvían a embarcar y se iban. Nunca hubo una guarnición como tal, pero digamos no penetraban más allá, los navegantes no penetraban más allá, pero se conocía el lugar, o sea, conocían el lugar. Pero cuando deciden, 1540 y tantos, deciden tomar posesión ya de Bahía de Banderas, pues llegan varias naves españolas, se bajan y ellos van cargando 4 estandartes. Así lo platican, yo no sé qué tan cierto sea, esas fuentes no son tan confiables como yo quisiera, pero bueno, así se platica la anécdota. Dice que bajaron y traían 4 pendones, pero uno de esos pendones, licenciada y amigos, tenía como lentejuela. Hagan de cuenta que eran como lentejuelas, pero brillaba. Entonces, ¿qué se bajarían? 100 gentes a tomar posesión del lugar, y aparecen, ¿sí?, pobladores nativos, originales, pero aparecen cientos y cientos preparados para pelear. Entonces dice que el sacerdote que iba con uno de los estandartes se espanta al ver a tantos naturales con arcos y con flechas, se espanta, cae de rodillas pidiéndole a Dios que los salve, porque los iban a hacer pedazos, y en ese momento el estandarte que él llevaba, ¿sí?, comienza a brillar. Brilla, y los brillos espantan a los naturales que no sabían qué era lo que pasaba, y salen huyendo y se salvan y toman posesión del lugar. Por eso se llama Bahía de Banderas, por los estandartes con los que llegaron los españoles. Pero la explicación es que el estandarte iba forrado, les digo, de lentejuela, y cuando dio reflejos con el sol, ¿sí?, pues sí se vio muy brillante, demasiado brillante el estandarte, y eso supuestamente impactó a los naturales. Ay, lo creo y no lo creo. A lo mejor a la primera te lo creo, pero a la segunda como que ya no lo creo mucho, ¿no? Pero bueno, es la historia que nos cuentan de cómo se fundó el lugar, ¿sí? Al principio se conoció como Puerto Las Peñas, y durante muchos años se conoció, hasta que se le puso Puerto Vallarta por un gobernador del estado de Jalisco, ¿sí?, de apellido Vallarta. Por él se le pone al puerto así, y es en 1851 donde llegan las primeras familias que ya se establecen. O sea, había ahí un puerto donde bajaban material para las minas, porque esa zona, la zona de la montaña, es también minas. Y bueno, todo nuestro territorio está lleno de metales preciosos, o gran parte de nuestro territorio, y pues esa zona no iba a ser la excepción. Entonces bajaban los barcos para traer mineros, para traer herramienta. O sea, era un movimiento más comercial, más laboral. No había un asentamiento fijo hasta que llegan en 1851 las primeras familias, y que fundan ya lo que sería Puerto Vallarta. Que Puerto Vallarta, bueno, fue un lugar turístico. El problema es que no había camino, y el que había en tiempo de lluvia no se podía transitar, había que llegar en barcos, era mucha dificultad. Y es hasta 1954 que Mexicana de Aviación hace el primer vuelo, ¿sí?, de la Ciudad de México a Puerto Vallarta, y luego de ahí a La Paz, y luego a Los Ángeles, algo así. Pero se une por aire. Primero se unió por aire, porque les digo, la carretera era terracería y no se podía transitar en época de lluvias. Entonces el primer contacto fue por aire, increíblemente. Bueno, estaba el contacto ya de mucho tiempo por mar, pero primero por aire que por carretera. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, licenciada? Pues resulta que por ahí de 1960, 1961, un empresario mexicano, platicando con John Huston, que era actor y director allá en los Estados Unidos, y que tiene un proyecto de llevar a la pantalla una novela, bueno, una obra de teatro llamada La Noche de la Iguana, de Tennessee Williams.
le platica que estaba buscando una locación y le dice este mexicano que él le recomendaba que fuera Puerto Vallarta, que ahí en Puerto Vallarta había una playa, la playa de Mismaloya, que era ideal como para que ahí filmaran esta película, que bueno, La Noche de la Iguana. Entonces fueron a visitar el lugar, sí, él lo llevó, estuvo ahí John Huston, le gustó el lugar, nada más que Mismaloya no era Puerto Vallarta, está un poquito retirado. Sí, ya ahorita, bueno, se llega muy rápido, pero en esos tiempos no era tan fácil llegar. Entonces deciden ahí filmar la película. Miren, todos los textos de Tennessee Williams son muy fuertes, sumamente fuertes. Entonces La Noche de la Iguana era una película con una temática muy fuerte, de un guía de turistas, pero con serios problemas mentales. Tennessee Williams utiliza mucho esos recursos en sus obras de teatro, y esta pues era una adaptación. Entonces se construye un hotel donde se va a filmar la película, y el hotel existe todo. Bueno, de hecho ya ahorita es un lugar para renta, o sea, se adquirió y es un hotel actualmente, pero realmente se hizo para filmar una película ahí. Pero ¿con quién creen? ¿Con quién creen que se va a filmar la película? Pues nada menos que con Richard Burton. Richard Burton, que venía de la película Cleopatra, sí, que había ganado tantos premios la película Cleopatra, y donde había alternado nada más y nada menos que con Elizabeth Taylor. Entonces, Richard Burton viene a filmar la película Puerto Vallarta, ¿sí? ¿Y a quién creen que se trajo de paseo? Aunque no iba a estar en la película con él, pues se trajo a la misma Cleopatra, ¿sí? Se trajo a Elizabeth Taylor, ¿sí? Con él, se hace la filmación, pero era una zona tan difícil, amigos, tan difícil. Yo no entiendo bien a bien qué fue lo que pasó ahí, pero resulta que el director John Huston, cuando va a empezar la filmación de la película, decide regalarles una pistola a cada uno de ellos, con balas grabadas con el nombre de cada uno de ellos. Y cuando le dicen, ¿para qué nos das esto? Dice, por si les hace falta. Yo no sé si porque se pudiera meter un animal, o yo no tengo idea, pero haberle dado a los principales actores una pistola con su nombre ahí puesto, se me hace rarísimo. Afortunadamente nunca se utilizó. ¿Por qué hago tanto marco en todo esto? Porque el director de fotografía fue nuestro gran director de fotografía mexicano, Gabriel Figueroa. Él fue el director de fotografía, y por esta fotografía que él hace fue nominado al Oscar. Son de las pocas nominaciones que casi no conocemos en México. Gabriel Figueroa fue nominado al Oscar por la película, ¿sí?, de La Noche de la Iguana. No había electricidad, entonces él, para mover las cámaras, la iluminación, etcétera, y sin electricidad, tuvo que conseguir unos generadores de gasolina, todo transportarlo en lanchas, porque no había camino. O sea, fue un trabajo enorme el de Gabriel Figueroa, pero pudo iluminar la película, y les digo, fue nominado al Oscar, no la ganó, pero fue nominado. Pero como era el escándalo a nivel mundial de la relación de Elizabeth Taylor, que, válgame Dios, imagínese, licenciada, era casada en ese momento, Elizabeth Taylor, ¿cómo es posible que anduviera de viaje allá en un lugar solitario y apartado de México? Pues se llenó de turistas, eran las notas en todos los periódicos, ¿sí? Y empieza a sonar el nombre de Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, ¿sí? Y entonces crece la fama de esta ciudad, y empiezan a llegar turistas, se empieza a conocer. Después Richard Burton le compra una casa a Elizabeth Taylor, pero no tenía alberca, pero luego compra la casa de enfrente, pero hay una calle en medio, y construye un puente, que hasta el día de hoy ahí está un puente que conecta casa con casa. Ahí viven durante mucho tiempo, ahí se pelean y ahí se divorcian. No sé cuántas veces, creo que se casaron 2 veces, no sé, la verdad no sé mucho de esas situaciones, pero ahí vivieron mucho tiempo. Entonces iban muchos artistas de ese tiempo de Hollywood, de los 60s, 70s, iban para allá, y se convierte en un atractivo turístico muy importante, y empieza a robarle, por así decirlo, popularidad a Acapulco, que Acapulco, bueno, el estado de Guerrero,
pues el centro de Acapulco y empiezan a abrir Zihuatanejo más al norte, pero Vallarta, sí, empieza a llevarse los reflectores y actualmente es uno de nuestros puertos más importantes. Hay una gran derrama económica en Puerto Vallarta. Tenemos la oportunidad de ya haber conocido Vallarta, hermoso Vallarta. Y bueno, ahí está todavía el hotel donde se filmó La Noche de la Iguana, y hay un poste con una iguana, que es como el símbolo de la película, que se construyó para la película y que todavía ahí está. Yo cuando estuve en Vallarta no tuve oportunidad de ir para allá, pero fuimos a donde filmaron la película de Predados con Schwarzenegger. Ahí está el helicóptero y todo ahí está donde se filmó. Con eso nos podemos dar una idea, los que no conozcan Puerto Vallarta, para que vean lo selvático, lo verde, lo maravilloso que es toda esta zona de la costa del Pacífico. Pues esa es la anécdota por parte de Puerto Vallarta y de cómo ha crecido. O sea, se les agradece mucho este par de personajes. Se vive mucho en Vallarta esta temática, y ellos son los que dan a conocer, por medio de una película, dan a conocer al mundo lo que es Puerto Vallarta. Pero bueno, nos adelantamos mucho. Jalisco, que es tierra de grandes personajes. Voy a mencionar solamente a tres muy rápidamente: a Gerardo Murillo, al doctor Atl, nativo de Jalisco; a Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color, y alguien que me habían reclamado un poquito que no había yo mencionado cuando hablamos de la Baja California, y que decían, no hablaste de Carlos Santana. Digo, es que él es de Jalisco. Sí, pero se hizo en Tijuana. Sí, es cierto, él se hace en los bares de Tijuana, precisamente Carlos Santana, pero yo prefería hablar de él un poquitito, o sea, nada más la mención, como nativo del estado de Jalisco, orgullosamente, pues jalisciense. Y pues yo creo, no sé los gustos de nuestros amigos, pero pues el máximo exponente del rock mexicano a nivel mundial. Yo particularmente soy aficionado a la música de Carlos Santana, y no al ambiente de Carlos Santana, claro, pero sí a la música de Santana. Bueno, es otro distinguido jalisciense. Y bueno, yo pensé que no nos iba a dar tiempo de mencionar, híjole, no, creo que no, de todos modos nos va a dar tiempo, pero bueno, hay una batalla muy importante en la Revolución Mexicana, muy muy importante, la batalla de Orendain, sí. Orendain es el cruce, es un empalme de ferrocarriles que está cerca de Tequila. Tequila, que es donde se hace el tequila, que realmente el tequila es un mezcal, así se le conocía al principio, mezcal de tequila, ¿sí? Entonces ya se le quedó como tequila, pero es un mezcal. Claro, no es igual al mezcal de Oaxaca, porque este es con agave azul, o sea, es otro tipo de agave, tiene otro tipo de sabor, pero realmente es un mezcal. Entonces, muy cerquita de Tequila está el empalme de Orendain, donde se enfrentan el ejército del noroeste, ¿sí? En 1914, el 7 de julio es la mera batalla de Orendain. 7 de julio de 1914 se enfrentan las tropas de Álvaro Obregón, que bueno, ¿a quién llevaba Álvaro Obregón ahí, no? Llevaba a Lucio Blanco, a Benjamín Gil, a Buelna, ¿sí? A Manuel M. Diegues, en fin, tenía un estado mayor impresionante, y pues derrota por completo al ejército huertista en la zona del Pacífico, mientras que Villa los hacía pedazos en Zacatecas. Bueno, pues Álvaro Obregón los derrota en Guadalajara. De hecho, muchos de ellos intentan huir, ya en la desbandada, hacia la ciudad de Guadalajara, pero ya los tenían rodeados y pues caen prisioneros, y se desbarata el ejército de Occidente de Victoriano Huerta. Triunfa el ejército del noroeste de Álvaro Obregón bajo las órdenes de Carranza, sí, y avanzan con esto a la Ciudad de México. Es cuando Venustiano Carranza pues llega por primera vez a la Ciudad de México, porque había detenido, y eso lo sabemos bien claro, él detuvo el avance de Pancho Villa, no le enviaba carbón para sus trenes, etcétera, detiene el avance de Pancho Villa por el norte, si no Villa hubiera entrado a la Ciudad de México. Pero
pues como no simpatizaban, detiene a Villa, gana Obregón en Guadalajara y se viene inmediatamente a la Ciudad de México y entra con Carranza, y Villa posteriormente se va hacia Aguascalientes. Sí, se va hacia Aguascalientes, donde se va a hacer la gran convención revolucionaria, y posteriormente, bueno, Villa y Zapata estarían en la Ciudad de México, saliendo Carranza hacia Veracruz. Pero todo ese movimiento se hace gracias al triunfo de Álvaro Obregón, sí, contra las fuerzas de Huerta, ahí en Orendain, afuerita de Guadalajara, o muy cerca de Guadalajara. Entonces, amigos, pues, licenciada, hay muchas cosas que se quedan todavía en el tintero. Iba a platicar de la isla de Mezcala, el reducto de la insurgencia que más tiempo sostuvo a mitad de la laguna de Chapala. Sí, que aquí hemos platicado esa proeza, y una proeza olvidada en la historia de nuestra independencia. 4 años metidos en una isla, de 1812 a 1816, 4 años resistiendo a las tropas virreinales, y el montonal de intentos que hicieron por sacarlos de la isla de Mezcala, de ahí de Chapala, y simplemente no pudieron sacarlos. Ya los tuvieron que rendir, y más porque había enfermedades en esa pequeña isla, donde había decenas y decenas de insurgentes, pues. Entonces, hablar de la isla de Mezcala, hubiéramos hablado un poquito más, y de otros detalles, de la campana, ya no platiqué de la campana ahí en Catedral de Guadalajara, que es y sobre la abolición de la esclavitud que se da en la ciudad de Guadalajara. Muchos detalles que se nos van, porque es muchísima la historia de Jalisco, licenciada. Profesor, sabemos que se va el tiempo, y cuando lo disfrutamos se va todavía más rápido. Pero pues ni hablar, así son las cosas, y también faltaron varios temas. Ya saben que igual vamos a subir algunas cosas en nuestra página. Y pues bueno, amigos, muchas gracias, de verdad, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan en el chat, todos nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco. Son más de 23 amigos que nos escuchan en Jalisco. Está Carolina Hernández de Arandas, Fernando Vázquez, José López, Blanca Tinoco, Luis Castellanos, que vive en Nueva Zelanda, bueno, ya lo comentamos, el ingeniero Valencia, que también nos apoya muchísimo, Juan Sandoval Cervantes, está también Juvenal Sánchez, que nos dice que Villa de Purificación es más antigua que Guadalajara. Y sí, está también Panta Castillo, de la región de Valles, Lilia Guadalupe, Melibel, bueno, no sé si sea también la misma, Isabel, que vive en Mexicali, y su esposo es de Guadalajara. Está también Dani Velasco, Córdoba, Javier Román, está también Francisco Castrejón, que ahorita es de Ciudad Guzmán y vive en California. Beto Holguín, Adrián Tintán, Alejandra Saavedra, Alfonso, Chío Medina de Sayula, Blanca Bernal de Cepeda de Jalisco también, Pavel Sandoval, Christopher Cerrato, Horacio Soto, Gilberto César García Vargas, híjole, qué bárbaros, Araceli Calvillo y su novio Rodrigo, que hoy cumple años, felicidades, también felicidades a Maximiliano Hans, que cumplió años el 9 de abril, el viernes pasado, y pues saludos a su familia, Cristina, Montserrat y a Samantha. Amigos, gracias, de verdad, creo que ha roto récord en Guadalajara, profesor, de los escuchas en esta serie. En esta serie, pues muchas gracias. Y pues amigos, nos vamos y los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben que la cita es en www.spreaker.com/user, /Urus Radio. También nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y bueno, amigos, ahora sí nos vamos. La próxima semana, Estado de México. Sí. Y escúchenos en Facebook, en el Palacio de Minería. El próximo miércoles a las 7:30.